tercera sesión dentro de esta semana de inducción. Hoy día nos acompañan Marco Antonio Alarcón, conjunto con Marcos Santibáñez, quienes nos han acompañado en varias acciones que se han hecho en lo que se ha denominado dilemas pedagógicos o semanas de inducción. Entonces, hoy ellos nos van a traer una mirada diferente sobre el proceso de investigación, porque ayer ustedes vieron la experiencia de codocencia y cómo a través del registro que llevaban y la sistematización se podía empezar a generar nuevo conocimiento. Y aquí hoy día los chiquillos van a trabajar en torno a la narrativa para poder potenciar la reflexión en la investigación docente. Es importante que todos estos accionarios apunten hacia la mejora de la reflexión docente, porque es una de las debilidades que tenemos los docentes. Y en medida que mejora la reflexión, de verdad van a mejorar nuestras propias prácticas. Así que yo espero que hagan todas las preguntas que tengan hoy día, como la modalidad es la misma. Coloquen sus dudas en el chat. En algún momento, si hay alguna duda que la quieran compartir, Marco Antonio y Marcos van a darles la palabra, pero levanten la mano del sistema de Zoom y en medida que se escuchen lo que preguntan, vamos a evitar redundar sobre las mismas dudas que a veces se responden con una pregunta anterior. Es eso, espero que disfruten la jornada y ya estamos en la mitad de esta semana de inducción, así que me alegro mucho que en este momento hayan 167 estudiantes conectados, porque eso habla de lo preocupados que están de su proceso. Y sin nada más que decir, Marco Antonio, Marcos, el micrófono es todo suyo. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta invitación. Básicamente lo que vamos a abordar hoy día con el profesor Marcos Santibáñez es justamente el análisis de narrativas educativas para la reflexión e investigación docente. Suena muy rimbombante, lo que vamos a hacer es más bien una explicación que tiene dos aristas. Por un lado es el tema de cómo trabajamos narrativas docentes en distinto tipo. Esto puede ser útil también pensando en lógicas de formación docente como también en el desempeño y en el ejercicio profesional docente. No es exclusivo del proceso formativo. Eso por un lado. Y por otro, vamos a tratar de ejemplificar primero una propuesta de cómo hacer estos análisis y va a tener dos lecturas, por así decirlo. Pretendemos que esto sea útil no solo para hacer el análisis, sino que también pueda ser útil para la construcción de textos que están asociados al proceso de análisis, ¿ya? Entonces no solamente nos centramos en analizar perspectivas educativas, sino que también cómo podemos hacer el paso a paso. Lo que no hicimos, y lo adelanto, me pongo el parche antes de la herida, no vamos a presentar rúbricas ni nada de aquello, ese es otro taller, pero sí obviamente es muy probable que las preguntas vayan en esa línea. Aquí nos tratamos de centrar como en el paso a paso y en la estructura. Así que eso como partida, profesor Marcos Santibáñez, parta usted y yo voy a ir mostrando. Adelante. Muchas gracias. Profesor. Gracias. Estimados profesores y profesoras que están pues, en esta formación ya de etapa final, y que esa etapa final está justamente representada por esta experiencia de afrontar el aula, un aula que hoy está muy tensionada, muy recreada, muy replanteada, ¿no es verdad? En el contexto de esta pandemia, ¿no es verdad?, que ha obligado a que esta en gran parte se tenga que hacer a distancia, y esto implica pues una forma de hacernos presentes con unas características muy peculiares y que probablemente algunos de ustedes en este segundo semestre, además por la situación epidemiológica en que estamos ahora, seguramente les tocará el modelo de las clases híbridas, ¿no? Que seguramente será presencial y virtual, ¿no? Bueno, como ha explicado Marco Antonio, vamos a partir justamente hoy tratando de aproximarnos a la importancia que tienen las narrativas en el contexto de la investigación y concretamente cómo desde la narrativa podemos efectivamente potenciar la práctica reflexiva
y cómo esto forma parte de lo que estamos haciendo hoy en la universidad, pero también cómo podríamos hacer algo más. Un poco esta es un poco la idea. Lo primero hay que decir que habitualmente cuando nosotros escuchamos las palabras narraciones, siempre las entendemos como en una dinámica básica de relatar algo o relatar algo a alguien, ¿no? Y que muchas veces está desde un contexto literario, de un contexto a veces legal, cuando tengo que relatar un accidente, un robo o cualquier otra situación, digamos, lamentable, ¿no? Pero ciertamente las narraciones forman parte también de, el entramado en el que se hace la vida, ¿no? Y justamente la investigación en el ámbito de las ciencias sociales cada vez más ha ido ampliando el horizonte y justamente las narraciones de los sujetos se han ido volviendo un campo de interés para las ciencias sociales precisamente por esta condición ontológica, o digámoslo así, porque los relatos de alguna manera portan el significado que las personas le dan a su vida, a los acontecimientos, a su ejercicio profesional. Y como todos sabemos, cuando estamos relatando algo y hacemos una priorización en nuestra mente de lo que queremos decir, esa realización verbal, ya sea oral o escrita, no siempre, no siempre está solo lo que yo quería decir, sino que también se revelan estructuras, creencias, motivaciones y otros elementos que uno no los tiene a la vista a la hora en que está haciendo la enunciación de ese texto, de esa narración, y entonces para el que está investigando y que tiene esa posibilidad de poderlo plasmar, si está en una entrevista o está en una videograbación, yo lo puedo trasladar, lo puedo transcribir y puedo tener el tiempo justamente para diferenciar entre lo que está ahí y lo que se puede, digamos, leer entre líneas, ¿no? Porque en definitiva, los relatos, especialmente los relatos de vida o las narraciones de experiencias personales y profesionales, de alguna manera están expresando el sentido de la vida de esos sujetos. Vamos a avanzar, Marco Antonio. Por lo tanto, investigar las narraciones, los relatos, desde una perspectiva cualitativa, supone, entre otras cosas, comprender cómo las personas configuran su identidad de género, su identidad social, su identidad étnica, y en el caso nuestro, nuestra identidad profesional docente, ¿no? Por lo tanto, dentro de las ciencias sociales, la educación indudablemente se ha vuelto un lugar privilegiado justamente para investigar desde esta perspectiva narrativa, especialmente porque, como dice Denzin en la cita que tenemos aquí en la pantalla, eh, la representación narrativa o el relato, en el fondo está planteando de alguna manera que el relato de alguna manera es una forma de ser de nosotros, una forma de declarar cómo somos, cómo nos entendemos, hacia dónde vamos. Y por lo tanto, entonces, decíamos que para la investigación cualitativa, ¿no es verdad? La narración va a ser justamente una historia, un relato, en donde, digamos, poner, expresar el cómo ha sucedido algo y sobre todo qué lugar ha ocupado lo que yo he hecho o lo que he pensado sobre esa situación, sobre ese contexto que estoy relatando. Y si bien, digamos, dentro de lo que es la literatura que se ha ido configurando especializada sobre este tema de la narrativa, la investigación cualitativa, existen como hartas aproximaciones sobre cómo entender los relatos, ¿no? Sin embargo, hay como unos 6 criterios importantes que Hergen plantea, ¿no? Uno, que es una historia con un argumento que está penetrado de valores. Un relato entendible en el que los acontecimientos son relacionados para construir una trama razonable y significativa. Otro rasgo importante son los que los acontecimientos aparecen ordenados, ya sea desde una perspectiva psicológica, desde lo que yo creo que es más importante, no lo es, o desde una perspectiva temporal, desde lo que ocurrió antes o que ocurrió después. En estos relatos, los personajes poseen identidades continuas a lo largo del tiempo. De alguna manera hay un esquema,
como un quinto rasgo de estos relatos, ¿no? Que permite entender las relaciones causales de los acontecimientos y las acciones de los sujetos. Y por último, generalmente tiene un horizonte de relación en el que siempre hay un comienzo y hay un final, y de alguna manera los acontecimientos que el relato plantean van teniendo una direccionalidad a partir de la percepción que tiene el propio sujeto que está pues, declarando este relato. Entonces, desde una perspectiva educacional, ¿quiénes para nosotros son fuentes de interés con respecto a estos relatos, estas historias, estas narraciones? Indudablemente todos los actores educativos, ¿no? Los actores educativos, básicamente, todos los sujetos que están involucrados en una institución escolar. Tenemos los estudiantes, que sería como el gran foco de interés, pero también sus profesores, sus docentes, sus asistentes, todo el personal que está apoyando el proceso formativo, por supuesto, padres, madres y apoderados, y claramente, pues también los directivos, ¿no? Hay muchas investigaciones que han empezado a emerger, por ejemplo, tratando de rescatar historias de liderazgo, por ejemplo, que han llevado adelante directoras o directores de colegio, ¿no? Por ejemplo, narrativas de profesoras, o sea, docentes mujeres, que empezaron a incursionar en estos colegios que eran masculinos y que poco a poco se han ido abriendo, ¿no es verdad?, al otro género, ¿no? O a otros géneros, ¿no? Y por supuesto, relatos de profesores, por ejemplo, relatos de profesores que llevan más o menos una medianía de tiempo en ejercicio, y sobre todo profesores que ya tienen una dilatada experiencia, entre otras muchas posibilidades de relatos, ¿no? Ahora bien, una cosa interesante, ¿no es verdad?, es que nosotros nos enfrentamos también, y ustedes lo han vivido en las diferentes prácticas que han llevado a cabo hasta ahora, en que ustedes justamente han hecho como un doble ejercicio de relatar sus experiencias, digamos, de docencia, de forma indirecta en la mayoría de los casos, y que ahora va a convertirse en una experiencia más directa. Por una parte, una manera a veces no sistemática, espontánea, de contar cómo me fue, qué me pasó, y lo primero que se me ocurre y lo primero que me surge. Pero justamente como una competencia transversal, que entiendo que la coordinación institucional ha procurado en la gestión anterior y que entiendo que esta intensificará aún más porque forma parte además del modelo formativo de la UNCE, es que tenemos que ir a dar un salto de este como relato a veces inarticulado, marcado por lo emocional, a un tipo de relato, narrativa, ¿no es verdad?, que tenga un carácter sistemático, analítico y sobre todo reflexivo crítico de esta experiencia docente. Y esto es lo que hablamos o estamos hablando muchas veces como una práctica reflexiva, y como muy bien decía Marcela en su presentación con Marco Antonio en otras charlas, hemos nombrado que la literatura específica habla de práctica reflexiva, reflexión pedagógica, reflexión docente, profesores que reflexionan, son más o menos los tópicos en que esto aparece. Y justamente ustedes han ido elaborando en las diferentes prácticas y de manera, digamos, muy particular durante la práctica profesional, ustedes van a tener que utilizar un recurso pedagógico que lleva ya bastante tiempo, que tiene un origen no en la pedagogía, sino en el área artística, en el diseño, en la arquitectura, que es el portafolio, ¿no? El portafolio, es verdad, la metáfora es una carpeta que tiene cosas dentro, pero la verdad es que en el fondo el portafolio suele ser una compilación de diversos géneros, digamos, textuales o discursivos, ¿no? Hay informes, hay observaciones de clase, hay planificaciones, están los ejemplos de evaluaciones, hay rúbricas, etc. Pero hay dos tipos de texto que forman parte de este portafolio que tienen mucho que ver con lo que estamos conversando desde la perspectiva de la narrativa educativa, que son los ensayos que justamente son capaces de producir los profesores y profesoras en formación, o sea, la mayoría de los que nos están escuchando ahora o nos están viendo ahora, y por supuesto, cuando
los profesores y profesoras en formación están investigando para conocer desde una perspectiva más etnográfica, ¿no es verdad?, más sociocultural, lo que pasa en ese establecimiento educacional, que es cuando dialogan con profesores, con estudiantes o con padres o madres de familia, los apoderados, que son las entrevistas. Entonces, los ensayos y las entrevistas son justamente, seguramente hay más, pero hoy día vamos a hablar más concretamente de los ensayos, pero son dos, digamos, tipos de texto dentro del portafolio que justamente pueden ser un buen, digamos, espacio para, por un lado, recoger las narrativas, como para también el desenvolverlas, desarrollarlas y ponerlas en esta dirección que es la práctica reflexiva, que es donde en el fondo, como último término, queremos apuntar con este taller. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marco. Ahí yo le voy a pedir colaboración en lo que viene, porque vamos ahora a ver cómo esto lo articulamos desde la lógica que está planteado este taller, esta presentación. Entonces, recordar algunos conceptos relevantes para nosotros. Uno de ellos sería la definición de educación de Paulo Freire, en la misma línea de lo que estamos planteando, lo que ha dicho el profesor Marco Santibáñez. Entender que las narrativas en el contexto educativo son comunicación. Y si entendemos que la educación es comunicación, tal como dice Freire, tiene que ser un diálogo en la medida que no solamente hacemos transferencia de saberes en el hecho educativo, sino que asistimos a un encuentro entre sujetos que somos interlocutores y que buscan la significación de los significados. Dicho esto, tenemos que entender esta dinámica de interacción docente y formación docente dentro de un plano de educación también. O sea, hay una metaeducación en el sentido que educadores son formadores de otros educadores, y bajo esa lógica tenemos que usar herramientas que permitan construir ese diálogo. La narración de por sí tiene esa matriz, pero no basta solamente con que narremos y contemos para que esto se transforme en educación y se transforme en formación de formadores. No basta que yo haga mi relato o a mí me pidan una autobiografía y cuente por qué llegué a estudiar pedagogía, o me pregunten por qué tal cosa con respecto a un hecho educativo y yo solamente lo relate. Esa es una parte. Otra cosa es cómo yo analizo. Y la propuesta que les traemos hoy día justamente articula esos dos lineamientos. Bajo esa línea nos interesa también desde la pedagogía crítica proponer, ¿cierto?, lo que plantea Henry Giraud, que trabaja desde pedagogía crítica, y él lo plantea en su texto, que tiene varias versiones, varios nombres, pero el nombre en que todos coinciden es Los docentes como profesionales transformativos. ¿Ya? Desde ahí, él nos plantea y nos propone, dicho de alguna manera, Giraud como la reencarnación discursiva del discurso de Paulo Freire, por eso lo citamos a él. Entonces, él nos propone pensar a las y los profesores como intelectuales transformativos. No podemos, ¿cierto?, seguir siendo transmisores de conocimiento, y no podemos ser, aparte de no ser transmisores de conocimiento, que es la reinterpretación de Freire, no podemos seguir siendo, como lo dice el propio Giraud, y se plantea esta idea que tenemos que salir del modelo en que se nos concibe como apóstoles. No podemos ir a dar una función meramente basado en aspectos emocionales que son relevantes, no lo estamos disminuyendo para nada, y solamente a reproducir contenidos disciplinares. Tenemos que pasar a una etapa distinta, y esa etapa distinta es la transformación como profesionales que construimos conocimiento. Y esto está a la base de lo que les venimos a proponer hoy día. En el fondo, creemos firmemente que la propuesta de Giraud, que reinterpreta Freire y que tiene que ver con estos profesionales transformativos, es entender la realidad y transformar esa realidad. Aquí estamos desde un paradigma, desde el sociocrítico en adelante, en términos investigativos, y en términos de desarrollo también nos estamos planteando desde una lógica de transformar críticamente la sociedad que nos toca, a la que nos toca asistir. Y eso no puede ser un mero discurso de una pancarta. Eso tiene que estar instalado en el proceso formativo y tiene que ser parte de nuestro ADN en términos de cómo entendemos esta transformación
y no es solamente un tema discursivo, no es una propuesta donde nos instalamos y que tenemos que desarrollar nuestro quehacer desde este posicionamiento transformativo. ¿Cómo se hace esto? ¿O cómo lo proponemos? Bueno, primero tenemos que recoger qué se trabaja o cómo se trabajan los modelos de escritura. Hay varios modelos de escritura que se han instalado en los últimos años. Uno de ellos es el modelo Flawery-Hays, que produjo un quiebre. El modelo Flawery-Hays es de fines de los 70, principios de los 80, y ese modelo justamente se instala desde un modelo cognitivo y desde las tareas que hace el escritor. Sin embargo, ese modelo que acá no lo tengo apuntado, es un modelo que explica cómo los sujetos escriben, y eso está bien, pero no es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa más bien el modelo de Bereiter y Scardamalia, que tanto el 82 como el 86 han propuesto un modelo que tiene dos etapas y que es un modelo más didáctico. Y como modelo didáctico plantea que primero los sujetos cuando empiezan a escribir dicen el conocimiento. Este es el primer modelo, el modelo de decir el conocimiento. Si esto lo acuñamos en la lógica de lo que estamos planteando nosotros, pensaríamos en que los relatos corresponden a experiencias. Por lo tanto, yo digo y cuento. ¿Por qué estudiaste pedagogía? Ah, es que yo justo estaba en clase, estaba en primero medio y viví tal experiencia. Y por eso yo estudié pedagogía. Listo. Ahí estamos en el nivel 1, decir el conocimiento. Y ahí probablemente lo que vamos a hacer, vamos a explicar la experiencia del relato. Y nos vamos a quedar solamente en ese nivel. Entonces, muy probable que si vamos a ver cómo los sujetos construyen autobiografía en su proceso formativo o en su desempeño docente, estén solamente en el nivel 1, que es el nivel de decir el conocimiento, y que, insisto, está bien, pero no es suficiente. Es el primer nivel para involucrarnos en el proceso de transformar el conocimiento. El segundo modelo, que lo plantean los mismos autores, es que primero yo digo algo, tomo un contenido, en el caso de la narración, yo cuento algo, planteo un relato, pero tengo que pasar, tal como nos dice Giró, tal como nos dice Freire, a transformar ese conocimiento. ¿Cómo lo transformamos? Desde el análisis de la experiencia del relato. Ya no basta con que yo cuente lo que me pasó o que yo solo lo explique, que lo describa. Ese es un nivel inicial. Tengo que hacer un análisis de la experiencia del relato, ¿ya? Y desde ahí llegar es a lo que aspiramos, a la reflexión sobre el conocimiento que está ligado a la experiencia del relato. ¿Sí? Lo voy a decir de nuevo. Bereiter y Scardamalia plantean un modelo de dos fases. Es decir, habrían sujetos que están en una etapa inicial y que si no hay un cambio en ellos, van a llegar siempre solamente a hacer una relación de anécdotas o de relatos. ¿Ya? Se van a juntar con un grupo de amigos online y van a contar experiencias y relatos, ¿cierto? Pero no van a hacer un análisis más profundo. Van a quedar en esa fase. Y va a haber un segundo tipo de sujeto que va a tomar ese relato y va a hacer un análisis crítico de ese relato, ¿ya? Va a analizar la experiencia, la va a fundamentar y va a reflexionar sobre la experiencia que está ligada a ese relato. Ese es el segundo modelo, que es la transformación del conocimiento. Por lo tanto, cuando pensamos en la construcción de las narrativas docentes, los docentes que se formen en un modelo transformativo, en un modelo crítico, no debieran quedarse única y exclusivamente en decir el conocimiento. Tienen que llegar a la transformación del conocimiento. Ahora, decirlo es fácil. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se construye ese desarrollo? Bueno, esa es la idea y esa es la propuesta que queremos mostrarle hoy día. Entonces vamos a explicar esto con mayor detalle y vamos a mostrar algunos ejemplos de procesos prácticos reales de compañeros, compañeras de ustedes, de la universidad, que han escrito relatos y que pueden estar más en el nivel 1, algún aspecto en el nivel 1, algunos aspectos en el nivel 2, pero vamos a ir viéndolo en detalle con el fin de que esto también les sirva como pauta. La PPT va a quedar disponible, el video va a quedar disponible, y que esto lo puedan usar tanto cuando hacen análisis de sus prácticas docentes como cuando hacen análisis del relato de su narrativa docente también.
les pueda servir y también que pueda ser útil a las demás profesoras y profesores, formadores de formadores, que a partir de eso pueden crear o adaptar a su propia realidad una rúbrica que no está en esta presentación y que la puedan utilizar en la medida que sea útil a cada uno. No pretendemos dictar cátedra de cómo hacer las cosas, pero sí contar algunas experiencias de cómo se puede hacer y cada cual lo puede adaptar a su realidad y a sus necesidades, de su entorno específico y de cómo está trabajando. Ok, visto esto, nosotros traemos una propuesta de cómo escribir el relato y cómo hacer el análisis de esos relatos al mismo tiempo. Cómo podemos hacer esta transformación del conocimiento y cómo podemos hacer ese vínculo desde un modelo de escritura que es el modelo de Bereiter-Scardamali. Dicho esto, ¿cierto? Pretendemos que se aplique este modelo y que el modelo sirva para describir el relato, pero sobre todo que sirva para esa reflexión y transformación en la misma lógica de Freire, en la misma lógica de Henry Giraud y en la misma lógica de que no podemos ser docentes que nos quedemos con la idea de que prestamos un servicio, que somos caritativos y que no tenemos que dejar de serlo tampoco, pero que tenemos que llegar a una línea de trabajo donde el foco esté puesto en la transformación del conocimiento y en la transformación social. Y esa transformación social se logra desde una construcción discursiva crítica, y esa construcción discursiva crítica justamente tiene que ver con estos lineamientos. ¿Ya? Ok, como ya dijimos, siempre vamos a trabajar en estas dos lógicas, decir el conocimiento y transformar el conocimiento. Ahora, ¿cómo se hace operativo? Primero, desde el decir el conocimiento, tenemos que tener el relato de una experiencia docente. Eso es lo primero que tenemos que tener. Ahora, ojo, que esto se puede trabajar con relatos que no necesariamente sean suyos. Si yo quiero entrenarme y aprenderlo, puedo tomar el relato de otro. O el docente formador perfectamente puede recoger un relato real y se lo puede pasar al curso completo, al grupo completo, y que hagan un análisis a partir de ese relato. Ese ejercicio es válido y es valioso. Yo puedo aprender analizando los relatos de otro y luego voy a construir yo el relato y voy a analizar mi propio relato. O es más, didácticamente puedo hacer otro ejercicio de yo escribir mi relato e intercambiar mi relato y que el análisis lo haga el compañero o la compañera o el otro grupo, ¿ya? O tuvimos esta experiencia como grupo, hacemos el relato y se lo entregamos a otro grupo, a otro colectivo dentro del mismo equipo y en esa lógica analizamos los relatos de los otros. Ojo, es más fácil siempre hacer el análisis y la reflexión de algo que yo tengo una distancia. Cuando yo lo escribo, tomo una primera distancia. Y es más fácil que yo después lo analice incluso al otro día. ¿Ya? No el mismo día, no en el mismo momento. Pero si además yo le paso el relato a otro o a otros, puedo generar condiciones que faciliten la toma de distancia necesaria. ¿Ya? Como en el mundo griego, donde había una calle, ¿ya? Y esa calle permitía ver el escenario, ¿cierto?, de dónde estaba el teatro griego. ¿Saben ustedes cómo se llamaba esa calle que a la distancia permitía ver a los actores y permitía hacer una abstracción de lo que estaba ocurriendo en el escenario? ¿Sabe alguien cómo se llama esa calle que estaba en Grecia? ¿Sabe o no? ¿Sí, no? Bueno, esa calle se llamaba la calle Teoría. Por eso cuando uno dice en teoría, está aludiendo físicamente, materialmente, a que en la calle Teoría tú podías ver la abstracción de lo que estaba ocurriendo en el escenario. Y de ahí quedó que el nombre de la calle Teoría pasa a ser esta idea cuando uno dice en teoría, ¿ya? Metáfora de lugar, en teoría. Específicamente el lugar llamado, ¿cierto?, Teoría y la calle Teoría que permitía ver esa abstracción de lo que ocurría en el escenario. Bueno, dicho esto, el decir el conocimiento recoge estos dos componentes, el relato de la experiencia docente y la identificación de los conocimientos y valores culturales, tanto explícitos como implícitos que están en el relato. Oye, se puede hacer un ejercicio tan simple como recibo el relato, analíceme los conocimientos y valores culturales que están en este relato, los que están explícitos y los que usted cree que pueden estar implícitos, y los detalla y explica por qué. Ese ya es un primer ejercicio y es valiosísimo, ¿ya? Luego, ¿cierto? Como ya hemos planteado, la idea de transformar el conocimiento va a ir, en primera instancia, desde la identificación de los elementos que componen ese relato o experiencia, y luego
pasamos, digamos, a la parte más dura, que es el análisis y la reflexión de los elementos que componen ese relato de experiencia. Eso es lo que tenemos que articular. Articular estos dos niveles. Decir el conocimiento desde el relato, desde la identificación de conocimiento y valores culturales internos o externos, o si prefieren explícitos o implícitos, al texto del relato, y luego la transformación de este conocimiento, identificando qué elementos componen ese relato, o esa experiencia, y el análisis y la reflexión de los elementos que componen ese relato o experiencia. Alguien plantea, Víctor del Río dice, ¿se puede hacer un ensayo a través de una entrevista para el portafolio? Perfectamente, porque yo puedo analizar una entrevista y una cosa que en la entrevista yo tengo el relato, lo que la persona me va contando, las preguntas, y voy recogiendo relatos. Luego de esa entrevista yo hago un análisis, y ese análisis tiene que estar en esa transformación del conocimiento. ¿Qué valores culturales implícitos o explícitos están en el entrevistado, en el relato del entrevistado? Pero luego tengo que yo identificar esos elementos que están en su relato, y tengo que analizar y reflexionar sobre esos elementos para poder hacer una articulación crítica y poder salirme de la situación concreta material que está en el relato y pasarme a la perspectiva más crítica. ¿Cómo llegamos allá? Ya viene. Bueno, cuando nos enfocamos en este decir el conocimiento, estamos pensando en lo siguiente. Estamos pensando en al menos varios de estos elementos. Aquí me devolví a la fase 1. El decir el conocimiento involucra, ¿cierto?, el relato de una experiencia docente, que puede ser a partir de una entrevista, que puede ser a partir de la experiencia que contaste, lo que te ocurrió, o lo que también consideramos y hemos mencionado en otros minutos como incidente crítico. El incidente crítico sería el relato, la anécdota, la situación, la que te permite hacer el análisis. A veces tú puedes tener un relato que tiene 10 anécdotas o 10 situaciones. No es obligación que ante el mismo relato todos los sujetos reparen en el mismo hecho o incidente crítico. Cada cual, un grupo general, no todos van a reparar en el mismo incidente crítico. Van a tomar ese incidente crítico como experiencia de relato y lo van a analizar. Y yo puedo tener un puro relato y puedo tener 10 análisis distintos, porque me fijé en aspectos y en elementos distintos. Somos personas y como personas somos diversas. Y como tales, podemos recoger esos elementos y ponerlos en tensión, y poner en tensión para pasar y llegar al nivel cierto de transformar eso en conocimiento. De eso se trata. Bueno, en esta misma línea voy a recoger. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Cualquier otra pregunta, consulte nomás, que para eso está el chat. Luego de eso, tenemos que identificar en ese relato, ¿cierto?, cuál es el tema del relato, cuál es el problema y cuáles son los participantes de ese relato. Pudiéramos hacer hasta una base de datos, una clasificación de cuáles son los problemas prototípicos que ocurren dentro de la sala de clase, cuáles son los participantes prototípicos, cuáles son los antagonistas, ¿cierto?, los protagonistas, y cuáles son las temáticas que abundan en el espacio escolar. A lo mejor no son las mismas temáticas en preescolar, no son las mismas temáticas en básica inicial, no son las mismas temáticas en séptimo y en octavo, no son las mismas temáticas en media, no son las mismas temáticas según la asignatura, no son las mismas temáticas según la situación del año en el que estemos o la preparación de lo que haya que hacer. En fin, creo que hay diversidad de posibilidades, diversidad de casos, de problemas, de situaciones. Ahora, no todos los hechos se repiten idénticos, pero el análisis del discurso que está a la base de lo que estamos diciendo tiene un principio básico, y el principio básico no lo inventé yo, ojalá. Halliday lo plantea en relación a que todos los hechos ya ocurrieron. Bakhtin también lo dice, Voloshinov también lo dice, que todos los hechos ya ocurrieron. Y lo que permite que podamos analizarlo es que el lenguaje permite describir esa realidad que ya existe. Por eso existe el análisis literario, porque hay tópicos, hay temáticas y hay elementos que son recursivos. Y la realidad del mundo mundial es recursiva, aunque haya ocurrido en épocas pretéritas o que ocurra en épocas futuras, las problemáticas siempre han ocurrido. Lo que ocurre es que en el cotidiano vivimos como si fuésemos a vivir eternamente y como si no fuésemos a morir, y no nos damos cuenta que la construcción del relato es parte de la existencia misma. ¿Ya? Me puse un poco místico, pero el detalle que hay de base es que la construcción
del relato es prototípica, ¿ya? Y en esto hay diversidad de lógicas y hay contraargumentaciones. Si uno analiza las canciones, los textos, se va a encontrar que son relatos prototípicos y va a entender desde dónde estaba posicionado. Y la construcción de los argumentos viene desde ahí. Y eso corre para todo. Entonces, es sumamente relevante que identifiquemos el relato o la anécdota que vamos a tomar y que identifiquemos cuál es el tema, el problema y los participantes involucrados. Luego de identificado esos componentes, que insisto, esto también puede ser el incidente crítico, tenemos que identificar las etapas del relato. ¿Cuáles son las etapas de ese relato en particular? Es la presentación, el nudo, el clímax y el desenlace, que sería como un relato simple, que no tiene otro relato en el cual esté enmarcado. A eso le llamamos una estructura simple. Luego podemos tener una estructura más compleja, que puede ser por analogía, donde tenemos un relato enmarcado en otro, ¿ya? Y también esto ocurre, esto es típico, es prototípico. La anécdota, muchas veces la anécdota parte de un relato y después uno dice, ¿de qué estaba hablando? Porque circunscribe a otro relato. Ahí también tenemos el caso, tenemos la parábola. En el fondo, la relación semiótica que hay detrás se llama analogía, y esa analogía puede permitir explicar otras cosas y alude a cómo eso se construye, ¿ya? Hay en el cine, en el teatro, en la narrativa, tanto literaria como en la narrativa, ¿cierto?, explicativa de la construcción de discurso, esto se da. O sea, uno se pone a ver un matinal y hay narraciones enmarcadas, se pone a ver un matinal y hay relatos de personas, en fin, y uno puede decir cuál es la perspectiva de ese canal en términos ideológicos en la medida de la selección de relatos o el tipo de análisis que hace de los relatos. Y cuando uno hace el relato de los relatos o el análisis de lo que subyace a esa estructura de relato, estamos hablando de ideología. Las ideologías no son ni buenas ni malas, las ideologías son parte de la realidad, pero obviamente si están intencionadas con determinados espacios de poder, obviamente que hay que discutirlas y hay que cuestionarlas. Porque obviamente uno no necesariamente está de acuerdo con lo que aparece en la televisión. Y si bien uno puede ver la televisión o puede ver los programas o puede ver una teleserie o una serie, puede discutir la construcción cultural que hay atrás de ese relato. Y eso pasa, ¿cierto?, en la medida que entendemos cómo se van estructurando por partes, ¿ya? En presentación, nudo, clímax, desenlace, ¿ya? Cómo se enmarca un relato en otro y también la identificación de conocimientos y valores culturales que pueden estar explícitos en ese relato o que pueden estar implícitos en el mismo. Yo les prometo que a veces hay días que nadie me llama. Y me han llamado como 3 veces y puras cosas que son de otros relatos que yo no quiero escuchar. Entonces, en este sentido, es sumamente relevante cómo nosotros identificamos los elementos que están solamente en el relato y en lo que se dijo. Aquí no nos hemos salido de decir el conocimiento. Y fíjense todos los componentes que empezaron a aparecer y que tienen relación con estos componentes. Pregunta Víctor, en esta etapa donde se enmarca otro es como comparar o ver la misma situación de otro tiempo. Sí, puede ocurrir, pero a veces cuando te quieren explicar algo, un profesor, una profesora o alguien quiere contar algo, puede tener 2 narraciones mezcladas, porque en el fondo enmarca una narración en otra. Y una narración puede ser argumento de la otra o explicación de la otra. Entonces hay un vínculo. El clásico, ¿cierto?, es la analogía, y aquí cito a un expresidente chileno que le copió a un expresidente argentino con el caso de la señora Juanita. Cuando se querían explicar políticas públicas, se explicaba el caso de la señora Juanita. Entonces, se tomaba a la señora Juanita, que no existía, ¿cierto?, y que con la señora Juanita se articulaba la idea de poder explicarle a una persona supuestamente de una determinada clase social cómo esta política pública le iba a servir y cómo esta política pública se iba a enmarcar. Por lo tanto, los ministros de Hacienda, de Economía, los presidentes, las presidentas, suelen utilizar narraciones enmarcadas, ¿ya?, a partir de hechos singulares, como son los cambios en políticas públicas, y eso lo hacen con analogías, para que la mayor parte de la gente entienda.
La analogía es un principio didáctico básico y como principio didáctico lo que uno busca es que mayor gente lo comprenda. Por lo tanto, nosotros tenemos que identificar si en el relato nos están explicando el relato en sí o es un componente que está articulado como una narración enmarcada. Por eso hablábamos de narración simple y la otra que tiene que ver con narración enmarcada. En ambos casos, en el nivel 1, en el nivel 2, vamos a tener valores o conocimientos culturales que identificar. Valores y conocimientos culturales que pueden estar explícitos como valores que pueden estar implícitos. ¿Ya? Y Paz Lizana pregunta, disculpe la pregunta, pero esos puntos son maneras en que se puede decir el conocimiento en el relato. Se da a entender, Paz, y tiene toda la razón. Justamente esos puntos que están ahí permiten poder entender justamente cómo yo puedo trabajar el decir el conocimiento. Yo pudiera tomar uno de estos elementos y fijarme, ir chequeando. Ya, tengo el relato de la experiencia. Ya, ¿qué hago primero? Identifico los elementos que están ahí, el tema, el problema, los participantes, porque quiero analizarlo. Identifico las etapas, cuál es el problema, el nudo, el clímax, el desenlace. Perfecto, lo chequeo y lo tengo. O no, mira, en realidad son dos narraciones marcadas, la chequeé también. Y luego puedo identificar los conocimientos o valores culturales que están dichos en el relato o los que están implícitos. Y los voy anotando, porque esto de anotar te va a servir para poder hacer el análisis y para poder hacer la interpretación. Es efectivo lo que tú acabas de decir. Así es. No hay problema. Tal vez sería importante decir, Marco Antonio, bueno, no sé si es importante decir una buena introducción para lo que voy a decir, pero que tal vez muchas veces lo que nos sucede a nosotros como profesores y formadores de formadores, y también les va a pasar a los profesores y profesoras cuando ejerzan, es que a veces cuando pedimos hacer un ensayo o hacer un relato, ya con el hecho de que las cosas estén como bien explicadas en el sentido que está todo como la estructura, los sujetos, el tema, creemos que eso ya es una buena reflexión. Y como justamente desde este modelo de escritura que estamos partiendo, estamos presentando acá, esa es la primera parte, ¿ya? Pues justamente en esta transformar el conocimiento, que es lo que va a explicar Marco Antonio ahora, justamente es donde realmente está el momento clave, ¿no? Porque efectivamente nos quedamos con los aspectos emocionales del relato, uy, mira lo que dijo, y dijo una cosa como personal, y ya con eso, ya, vamos a ponerle un 7, voy a poner un ejemplo. Ah, no, esto es maravilloso. Y nosotros ahora estamos poniendo un ejemplo de cómo podemos apuntar a no solo quedarnos en la presentación de los casos, que ya es una gran cosa si se hace, sino luego cómo hacemos un segundo análisis, porque sin el segundo análisis no se produce una transformación en mí, que soy el que estoy reflexionando. Ya sea que estoy reflexionando a partir de lo que otro me dice, o estoy reflexionando a partir de lo que yo mismo escribí, haciendo el primer ejercicio de decir el conocimiento. Eso es lo que quería agregar, Marco Antonio. Excelente, excelente. De hecho, justamente toda la primera fase que está acá es para tener los insumos. ¿Qué es lo primero que tengo? El relato. Y esto que está acá es la primera parte descriptiva para decir el conocimiento y tratar de pasarme a la otra fase que es analizarlo. ¿Ya? Acá yo tengo el relato y acá tengo los insumos que me van a permitir llegar a la otra fase. Sin estos insumos es difícil hacer un análisis. Y aquí lo que tratamos de hacer es ir separando capa por capa para que si alguien va chequeando y puede hacer esto, perfectamente puede hacer un buen relato. Eso es lo que estamos proponiendo en el Entonces, fondo. por ejemplo, si hay algunas carreras que, por ejemplo, tienen a hacer como forma de investigación educativa para la construcción del portafolio, una primera forma de hacer un análisis de esa entrevista es justamente el decir el conocimiento. O sea, a ver, a partir de esta o de estas entrevistas, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es la lógica que tiene la que nos dicen los sujetos? Antes de entrar a esta segunda parte que ahora voy a explicar más. Muy bien. Y es así, de hecho uno en una entrevista puede encontrar 20 anécdotas, 20 relatos, y yo no voy a escoger las 20. Tengo que escoger las más relevantes por alguna razón, por algún criterio, ¿ya? Por lo tanto, si después de la entrevista yo voy a hacer un análisis, voy a escoger los 3 elementos más relevantes. Y del análisis de la entrevista, tomo los 3 elementos relevantes y son los con los que yo voy a trabajar. Aunque hayáis dicho 17 más que yo no voy a considerar. Pero eso obedece a otro taller que tiene que ver con cómo analizamos entrevistas, pero eso no es hoy día, eso hoy día es cómo planteamos desde esta pauta de
simple y que es adaptable a la construcción de un ensayo, a la construcción de una autobiografía o de otro componente que parte desde el análisis de un relato. Dicho así las cosas, vamos a ver una primera lámina que tiene que ver con cómo transformamos el conocimiento. ¿Cuáles serían los pasos para transformar el conocimiento? Y yo la he dividido en dos porque eran muchos, así que lo dividí en dos láminas y le puse transformar el conocimiento 1 y transformar el conocimiento 2. En la 1, ¿en qué estamos? Primero, identificación de los elementos que componen ese relato de experiencia. Eso es lo primero que tenemos que recoger. ¿Qué hago yo con esa identificación? La recogí de la tarea que hice anteriormente. ¿Qué hago ahora? Tengo que convertir esos elementos del relato en argumentos de esa experiencia. ¿Cuáles son los argumentos que sostienen ese relato? ¿Ya? Oye, mira, contó la historia que cuando chico su familia no fue a la escuela, estoy haciendo un ejemplo prototípico, y le llamó la atención que, estoy inventando un relato, que cuando era pequeño le pedían que le escribiera las cartas, que era la manera en que esa familia se comunicaba. ¿Ya? Estos son relatos docentes a lo que estoy aludiendo ahora. Y luego de aquello se dio cuenta que en el espacio del mundo que vivía, siendo niño o niña, podía escribir y aportarle a los demás. Y se dio cuenta que era útil para su entorno y que podía hacer cambios. Ese es el relato. Yo puedo partir de ese relato para poder explicar por qué alguien después toma la decisión de ser docente. Y que tiene que ver con que disfrutó y se sintió parte de ese entorno, de esa comunidad, y quiso transformar también no solamente esa comunidad cuando vivió, cuando fue niño o niña, sino que cuando adulto, qué es lo que hay después que ha hecho muchas reflexiones en torno a por qué estudió o decidió estudiar una pedagogía, por ejemplo, pero que partió de esa situación, y que es una situación súper concreta, llegando como cuál es la primera vez que se me ocurrió ser profesor o profesora. Entonces, ahí yo tengo un relato, pero luego tengo el otro componente, y aquí ya me despego y empiezo a ver cuáles son las teorías implícitas o explícitas que están a la base, y ahí obviamente me paso a la fase de transformar el conocimiento. Entonces, identificamos los elementos que componen el relato o experiencia, hago la conversión de esos elementos en argumentos, lo voy separando, ya no me quedo solamente en el relato, sino que, mira, aquí tengo un hecho educativo, tengo un relato, una situación, y yo desde acá puedo extraer 4 ideas que son 4 argumentos o 5 argumentos. Yo puedo escogerlos todos, o puedo escoger uno, o puedo escoger 3. Eso va a depender del análisis que yo haga del relato. Entonces tengo que convertir esos elementos del relato en argumentos de esa experiencia. Y ahora los describo como argumentos, ya no solamente como relato. ¿Qué hago luego de eso? Tengo que tener a la mano una lectura teórico, especializada y legal. No ilegal, legal, ¿cierto? La legalidad es importante en el ámbito educativo. Nosotros trabajamos con la construcción de Estado, esto se explica, hay artículos que hablan de esto, que tienen que ver con el discurso docente. El discurso docente tiene un amparo legal, por eso somos profesores de Estado. Nos validamos en la construcción de la democracia, al menos lo que es la pedagogía en su contexto moderno. ¿Ya? Esos son principios básicos fundamentales de la pedagogía. Es especializada porque tenemos que tener un discurso crítico, ¿ya? Y ese discurso crítico se basa en teorías y modelos. Por lo tanto, yo tengo que tener una lectura crítica, teórica, especializada y totalmente legal. ¿Cuál es el decreto 170? ¿Qué dice el decreto el decreto 83? ¿Qué decía el decreto 300 del año 81 que hizo el cambio al currículum en plena dictadura? ¿Qué decía el decreto 220? ¿Qué decía el 254? ¿Ya? ¿Qué decía el ajuste curricular? ¿O cuál es el decreto que establece la priorización curricular? O sea, yo tengo que manejar el términos legales especializados para poder decir, mira, esto coincide, y yo puedo hacer una relación entre esos argumentos que yo extraje del relato y la lectura teórico especializada y que incluye también las leyes. Por lo tanto, yo tengo que tener como pool de análisis leyes, discurso crítico, discurso especializado, teoría y modelos de la educación, teoría y modelos de la enseñanza, en fin. Aquí no podemos, y en esto insisto con lo que dijimos al principio, acá tenemos que recoger, si decimos que somos profesores críticos transformativos, tenemos que recoger lo que dice Freire, tenemos que recoger lo que dice Giró, y que no nos vamos a quedar solamente como meros
¿cierto? Artífices motivacionales que no lo tenemos que perder tampoco. No tenemos que perder ni la ternura, ni el carisma, ni el cariño, ni el afecto por nuestros estudiantes. Lo que tenemos que decir es que no nos podemos quedar solo con eso. No solo de amor viven los estudiantes, no solo de amor vive la pedagogía. Tiene que haber amor, tiene que estar esos elementos. Pero no podemos ser solamente apóstoles que estemos poniendo las dos mejillas cada rato. Tenemos que hacer eso y más. Y ese más es la construcción crítica especializada. Y eso se da a partir de la relación que hacemos con las lecturas críticas, las lecturas legales y las lecturas técnicas que nos permiten poder hacer una interpretación de esos argumentos que surgieron de los relatos que tomamos como experiencias significativas, ¿ya? Y que son para nosotros importantes y que estamos rescatando. No nos quedamos en la narrativa es la base para poder hacer este otro análisis que es más idiosincrático, cultural, ideológico, crítico. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué recursos teóricos especializados o recursos legales tenemos que tener en la mesa? ¿Cuáles? Aquí yo les nombro varios. El Marco para la Buena Enseñanza 2003-2008 y el que viene, porque está en transformación. La Declaración de Jomtien de 1990, ¿cierto? Que es un elemento clave. De hecho, la concertación, ¿cierto? Se instaló con la Declaración de Jomtien para hacer todos los cambios que propuso, los que pudo hacer y los que no pudo hacer, desde la Declaración de Jomtien. La Declaración de Salamanca. ¿Qué tan relevante es la Declaración de Salamanca? No solamente para las compañeras y compañeros que estudian educación diferencial, para todas y todos quienes nos formamos como docentes. ¿Qué dice el decreto 170? ¿Qué cambios hace? ¿Qué transformaciones hace el año 2009? ¿Qué pasa con el decreto 83 del 2017? ¿Qué pasa? No puse acá el decreto 67 que entra en vigencia en marzo del 2020. ¿Qué pasa con el sistema de admisión escolar? Que no es ninguna tómbola como cierto Diarucho instaló, y que no es justo que se instale que hay una tómbola porque no la hay. En nuestra educación tenemos un sistema que puede tener errores y que hay que mejorar evidentemente, pero hay ciertas ideologías que instalan procesos en la educación y que instalan discursos en la gente para que los repita y los reproduzca. Y obviamente eso es un abuso a los procesos educativos donde mucha gente ha trabajado de manera muy seria. Entonces, el sistema de admisión escolar, ¿por qué tenemos colegios municipales y por qué tenemos servicios locales de educación? ¿Qué pasa con la instalación del servicio local de educación? ¿Qué rol tienen hoy día, cierto, estas personas que fueron elegidas como gobernadores? ¿Por qué hay otros señores que son delegados presidenciales y tienen más poder que el gobernador? ¿Qué importancia tiene para la educación? Eso no se ha dicho. O sea, hay varios elementos que nos cuestionan la realidad que estamos viviendo hoy día. No en 20 años atrás ni 20 años adelante, hoy. ¿Ya? Y esos elementos no están declarados, no están analizados, no están revisados. Y aquí tenemos que ver indicaciones, ¿cierto?, sobre diversidad y disidencias sexuales, documento publicado el año 2017, 2018. Hay varios documentos que tienen que ver y que nos van a ilustrar qué dice el sentido común ilustrado sobre el tratamiento de nuestras y nuestros estudiantes. Y esto nosotros tenemos que manejarlo. No podemos pretender hacer pedagogía si no construimos desde una transformación real. Y ese análisis y transformación real tiene que ser a la base de la lectura crítico-teórica especializada y legal que nos permite interpretar esos casos, esa selección, esos hechos educativos, esos incidentes críticos que son narrativas y que nosotros escogimos para analizar. Por lo tanto, Tal vez, perdona, sí, Marco adelante, por Antonio, favor. quizás también una experiencia que ahora un poquito ya vamos a llegar a los ejemplos, pero lo que nos ocurre a nosotros como formadores de formadores, en este caso como formadores de profesores de castellano, de lengua y literatura, es que muchas veces este ámbito es el más débil, porque en el fondo muchas veces esto se da especialmente en las pedagogías disciplinares, si las pudiéramos llamar de esta manera, a diferencia de lo que pasa tal vez en educación básica, educación diferencial, educación de párvulos, ¿no? En las pedagogías especializadas al final como que la disciplina es lo más importante, ¿no? Entonces, parte de la construcción de la identidad profesional, y donde, digamos, cuando llegamos a la práctica final, lamentablemente es como el baño de realidad. O sea, yo tengo que saber esto. Ay, es que no me lo enseñaron, no tuve todos los cursos. Y claro, esto puede ser cierto, pero también yo me tengo que formar, yo tengo que leer, yo tengo que ponerme al tanto, porque el ejercicio docente no es solo, no solo tiene una dimensión pedagógica, como explicaba Marco Antonio muy bien, sino que tiene una dimensión política, una dimensión legal, ¿no?
y una dimensión, por supuesto, sociocultural. Entonces, este es un ámbito que siempre cuesta más, porque efectivamente yo creo que tardamos mucho en darnos cuenta que somos profesores y no somos literatos, periodistas, historiadores a secas, músicos, por nombrar algunos ejemplos, o a un atleta, sino que somos profesores o profesoras de algo, ¿no? Y entonces, este aspecto, nuestra experiencia, es el que más cuesta, pero sin embargo tenemos para crear justamente experiencias muy bonitas de personas que sí lo lograron hacer y sin tener ni siquiera todavía una experiencia real de docencia en el aula. Ojo, ¿ah? Que no necesariamente hay que tener una experiencia real de aula para hacer una buena práctica reflexiva en este nivel de transformar el conocimiento. ¿Ah? Muchas gracias. Yo coincido con aquello y agrego que una persona que lee, y no solamente que lea teoría, que lea historias, relatos, narraciones, tiene un montón de personajes en su cabeza que han operado ante determinados e infinitos problemas. Por lo tanto, cuando se le presenta una situación real, tiene muchos relatos y respuestas posibles a las cuales echar mano. Y no que nos ocurra que no tenemos reflexión docente, que cuestionamos a profesores que no hicieron clase cuando éramos pequeños o en el liceo o en la universidad, y ante el primer conflicto que tenemos, se nos arranca, porque algo pasa en nuestra mente, esto que estoy diciendo no es broma, uno ante una situación crítica tiene la capacidad de evaluar en la medida que tiene más recursos críticos. Si no los tiene, y aun cuando opine distinto frente a una respuesta que analizó y que dijo que era negativa, va a estar tan presionado, tan presionada, que el cerebro va a operar de tal manera que va a identificar esa experiencia que estaba ahí y la va a traer y va a terminar haciendo aquello que él o ella cuestionaron. ¿Por qué? Porque le faltó reflexión crítica. Y eso hace que la pedagogía sea una labor profesional que cuesta transformarla y cambiarla. ¿Por qué? Porque volvemos a operar con los códigos que nos quedaron instalados. Incluso aquellos que en algún minuto de conciencia plena nosotros detectamos y terminamos después operando con los mismos códigos que nosotros detectamos. ¿Y qué hay que hacer para que eso no ocurra? Reflexión crítica, reflexión sobre el actuar, reflexión sobre la acción. Y sobre esa construcción hacemos transformación. No es de un día para otro. ¿Ya? En esto hay que ser valientes y autocríticos, y no es fácil. Es más fácil repetir lo que está hecho, el camino recorrido, y no tienes problema. O hacerle caso a la autoridad y no tienes problema. Aquí hay un tema de transformación crítica y esto involucra cómo nosotros nos asentamos y nos proyectamos en el futuro. Por lo tanto, no es un decir nomás, no es construir un discurso crítico para ser criticones, es construir un discurso crítico para transformar la realidad educativa que nos va a tocar, que nos toca y que nos corresponde hacernos cargo. ¿Ya? Termino con esta lámina en relación a que tenemos que recoger la identificación de argumentos teóricos, especializados y legales que permitan analizar el relato. ¿Cuáles son los más pertinentes? No es que, o sea, en un ejercicio usted le pueden pedir, aplique el marco para la buena enseñanza, pero no te dicen cuál de los 4 dominios. Usted analice y vea qué criterio, qué indicador y qué dominios son los más pertinentes para analizar ese hecho. O revise la declaración de Jomtien y vea dónde coincide, calza, no calza, le falta, queda medio camino, o la declaración de Jomtien destruiría tal vez o cuestionaría este hecho educativo, o la declaración de Salamanca, o el decreto 170, oye, mira, se está incumpliendo esto, oye, mira, el decreto 170 acá se queda corto. Puedo criticar el decreto, como también puedo decir, oye, aquí esta situación no lo recoge. O lo mismo pasa con el decreto 83. El decreto 83 dice esto, pero no deja claro qué pasa con las escuelas privadas, si tienen que recibir o no niños con necesidad educativa especial o no. No sabemos, o cómo lo interpreta la ley. Ah, no, es que lo van a sancionar el Estado y al final de cuentas depende del gobierno de turno. O sea, no puede ser. Hay situaciones que son cuestionables. Y eso pasa por cómo yo entiendo que funciona la legalidad, cómo funcionan las teorías y cómo yo analizo hechos reales. De eso se trata. ¿Ya? Y la segunda lámina que tenemos para transformar el conocimiento apunta, ¿cierto?, ahora a otros elementos. Entre ellos, hacer una interpretación a partir del pareo. No quisimos usar la palabra contraste, porque en el contraste algo pasa en nuestras mentes que pensamos en algo negativo. Y quisimos relacionar con pareo, porque en el fondo uno empieza a hacer pareo de argumentos. ¿Qué elementos o pareo de argumentos que están a nivel teórico, a nivel especializado o a nivel legal, coinciden o no coinciden con la narración que yo tengo o con los argumentos que explican la narración que yo tengo o que yo escogí? Y ahí tengo que yo ir haciendo este pareo o vinculación. Mira, acá este elemento se cumple, este otro no, este sí, este más o menos, y ahí yo ya tengo elementos para poder analizar, y de eso se trata.
hacer relaciones entre argumentos teóricos, especializados o legales con los argumentos que sostienen la narración que yo he elegido y he escogido para trabajar. Un análisis explicativo de ese pareo. No basta que yo diga, sí, esto se parece, ¿ya? Y la explicación del análisis no está. O sea, lo tengo que hacer yo cuando yo lo reviso. No. Usted hace la relación, lo menciona y lo explica. Pero ahí recién está en una primera fase. Menciona cuáles son los elementos que coinciden o los que no coinciden, los explica. Luego viene la reflexión sobre el cumplimiento o incumplimiento de brechas. Esto que está acá, ¿permite cubrir la brecha? ¿Permite cubrir lo que la ley dice? ¿Permite cubrir lo que la teoría señala? ¿Permite cubrir lo que la investigación ha planteado? Entonces aquí es sumamente importante establecer el cumplimiento o incumplimiento de brechas. Y eso ya sale del nivel analítico explicativo y empieza a empezar a articular en torno a una reflexión crítica. A eso le llamamos reflexión crítica, recién. Sobre eso, también, aparte de ver el cumplimiento o incumplimiento de brechas, otra manera de entender la reflexión es sobre la proyección de la labor a nivel de teoría, a nivel de investigación o a nivel de acuerdos legales desde este análisis. ¿Hay acuerdos legales que habría que sostener y establecer? ¿Cómo yo obligo que una escuela atienda a una persona que se declara no binaria, una persona que está en una condición de tránsito, ¿cierto? ¿Cómo tiene que actuar el docente? ¿Cómo tiene que actuar la escuela? ¿Cómo tienen que actuar los otros apoderados? Muchas veces uno lo dice, lo más natural lo dan los propios estudiantes, las propias estudiantes. Y en la escuela son los prejuicios, o al revés, a mí por lo menos me ha tocado asistir en contextos ya de hace varios años, donde la escuela es la que ha hecho el mejor trabajo a partir de reinterpretar lo que los niños han dicho. Y la legalidad en ese tiempo no existía y fueron siendo súper naturales en torno a cómo asumir el caso y cómo respetarlo. Y fueron los docentes los que tuvieron que adaptarse después. En otros casos ha sido al revés. Los docentes han tenido que llegar a imponer ciertas lógicas de respeto porque tiene que ser así, u otros apoderados que son capaces de ir a reclamar por la presencia de estudiantes que están en aquellas situaciones y que obviamente no quieren o generan xenofobia, transfobia, en fin. Por lo tanto, eso es sumamente relevante articular porque son los problemas que tenemos hoy día. No en el futuro, son problemas que ya ocurren en la escuela y que ustedes se van a encontrar en contexto online, presencial, semipresencial, híbrido o no. Víctor del Río pregunta, ¿este modelo de escritura se puede ocupar? Claramente se puede ocupar para hacer autobiografía. Claramente se puede utilizar este modelo para utilizarlo para hacer un análisis, para hacer un informe, para hacer un ensayo. Por eso no lo quisimos enfocar solamente en un tipo de relato específico, sino que da para mucho, da para varias posibilidades. El tema es cómo lo va a matizar y cómo lo va a utilizar. Por lo tanto, esta sería como una versión no específica de texto, sino que en el fondo es como yo hago un análisis crítico. Eso es lo que estamos mostrando acá, justamente. Y finalmente, aparte del tema de la proyección, siempre tiene que estar el rol docente, a partir de la labor, la teoría, la investigación o los acuerdos legales. ¿Cuál es el rol docente? ¿O cuál es el rol que compete a los docentes? ¿Cuál es el rol que le compete a usted? Porque también este es un tema clave, sobre todo cuando uno les pide ensayos de incidentes críticos. Oye, es que yo estaba en la sala, estoy pensando en época previa a la pandemia, yo estaba en la sala y la profesora contestó así. O sea, ¿yo puedo analizar y opinar distinto a la profesora y lo que hizo? Sí, pues, puede. Ahora, usted no va a poder intervenir porque está en un rol de practicante. Perfecto. O está en la clase online, la profesora le respondió de tal manera o le cortó el micrófono al alumno. Usted toma ese hecho y lo analiza. No es que usted vaya a descuerar ni va a ser mal profe por estar analizando críticamente a la profesora. Usted está en proceso formativo y probablemente usted no va a tener el don de la palabra ni la oportunidad de levantar la mano y resolver y usted intervenir, porque usted no es el docente a cargo, usted está en proceso de práctica, ¿ya? Pero usted sí va a poder analizarlo y cuando ve el rol docente usted va a poder decir, ¿qué haría yo cuando yo sea el docente a cargo y a mí me corresponda hacerme cargo de esta situación? ¿Habría actuado igual que la profesora? Sí, ¿no? ¿Me habría aliado con esa posición, con ese discurso, con esa respuesta? Eso es lo que tenemos que analizar nosotros, para que cuando sea el día posterior que usted tenga la clase a cargo o usted sea el profesor responsable, ya se tituló profesora responsable, ¿qué decisión va a tomar usted y cómo lo va a hacer? ¿De qué se trata esto? Que mientras más análisis reflexivo crítico hacemos, más transformación hacemos
y mientras más elementos tenemos, mayor posibilidad de respuesta crítica, formal, basada en la legalidad, basada en la teoría, basada en los estudios y fuera de cualquier prejuicio y con un sentido de transformación social puede hacer usted. A eso apuntamos. La pedagogía tiene que ver con la transformación social, tiene que ver con generar contextos de democracia, generar contextos igualitarios. Y eso se da a partir de estos análisis y reflexión. Eso es lo que estamos construyendo. A eso tenemos que llegar. Pasamos ahora porque nos quedan 20 minutitos y queremos mostrarle algunos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo muy concreto de una autobiografía, como preguntaba uno de los estudiantes. Quedó doble ahí, no sé por qué, me quedó duplicada la palabra autobiografía. ¿Por qué decidí estudiar pedagogía? Ese es un tipo de texto autobiográfico que se pide, que nosotros lo usamos. El ejemplo que está puesto acá es de práctica 1, en nuestro caso, tercer semestre de la carrera de pedagogía en castellano. Lo voy a leer un poquito para que se vayan dando cuenta qué es lo que se da acá. Dice, dentro de la época en la que cursé enseñanza media, la asignatura que más me acercó al deseo de estudiar pedagogía fue la de lenguaje y comunicación, al sentir que me entrega la oportunidad de compartir libros que interesan a los adolescentes, así como también que les permiten encontrar sus propios géneros favoritos para leer y escribir. Además, me motiva mucho enseñarles a expresar lo que piensan y opinan, para que así puedan compartirlo con el mundo de la mejor forma posible. Con el primer párrafo ya tenemos un relato, porque está escribiendo hoy día y está contando algo que vivió la misma persona. Aquí ya tenemos una experiencia sumamente concreta y que, entre otras asignaturas, ¿por qué escogió esta? Básicamente porque se dio cuenta de lo que podía hacer. Entonces yo puedo tomar el relato, ni siquiera el párrafo entero, puedo tomar partes del relato y describirlas. Y a partir de esa descripción yo puedo hacer la interpretación. En este caso, como está contando su propio relato, la misma persona se desdobla, relata y al mismo tiempo analiza. Entonces es bien interesante esto, porque sin haberle dado mayor pauta, solamente le dijimos, reflexione por qué decidió estudiar pedagogía. Y en el fondo termina construyendo una autobiografía y va construyendo un relato que a la vez relata y a la vez analiza. Es decir, si pensamos en Bereiter Scardamalia, está diciendo el conocimiento, la experiencia, pero al mismo tiempo está transformando esa experiencia y la está interpretando. A lo mejor no llega a un nivel supino de análisis, pero sí recoge elementos que son muy ricos y que uno pudiera después retroalimentar esto y decir, oye, ¿y si pudieras después armarte otro ensayo y te centraras solo en esto? O si lo reflexionaras. Entonces, aquí yo ya puedo recoger, y esto también se los digo a quienes van a tener que hacer en su práctica profesional autobiografías, informes, análisis de clase, que uno tiene que ser muy claro, muy preciso, y no es la cantidad, es que yo seleccione el hecho, analice el argumento y vaya haciendo interpretaciones y vaya haciendo la relación con discursos especializados, técnicos, marco para la buena enseñanza, John Tiem, y esos elementos que te van a permitir ir haciendo una interpretación. Que esos acuerdos existan da cuenta de cómo construimos la educación y los acuerdos que racionalmente los distintos estados internacionalmente han llegado a la convicción de que es la mejor forma de trabajar la pedagogía. Por eso nos interesa que siempre tengamos como telón de fondo los principios que están ahí y no lo que un grupo determinado, un grupo que puede ser hasta una secta, estableció con un colegio y cree que con el colegio puede hacer lo que quiere, o un dueño de colegio que cree que puede hacer lo que quiere. Vivimos en un estado democrático y eso no puede ocurrir. Y esto se puede dar y se puede transformar en la medida que nosotros reinterpretamos la realidad a partir de estos hechos. Sigo con el relato para que vean todo lo que se puede rescatar. Cuando fui estudiante, esta asignatura me ayudó a conocer libros que me permitieron crear mi propia visión del mundo, además de aprender a expresar mi opinión con la ayuda de los contenidos sobre la redacción de ensayos y discursos. O sea, ahí deja como la pelota puesta, si lo vemos en metáfora futbolística, para llegar y hacer el gol. O sea, aquí ya genera una interpretación de lo que vivió como estudiante. Y es sumamente significativo, sumamente sincero, cómo esto articula y uno puede entender por qué estudia pedagogía y cómo esos elementos sí se dan cuenta y que de alguna manera puede influir en cómo y por qué decidió la pedagogía, pero además lo está analizando. No hay solamente, no está el relato solo, sino que está la reflexión incluida. Marcos, si pudieras agregar algo justamente con este punto, con este ejemplo.
Está sin micrófono. Justamente en esta experiencia estamos viendo cómo, en este caso, la estudiante es capaz de hacer, primero, una mirada hacia el pasado para entender desde lo explícito cuáles son los factores, los elementos de su experiencia escolar, que de alguna manera son los ingredientes de la dimensión vocacional de la identidad profesional docente. Y lo interesante, como dice Marco Antonio, es que justamente no solo ella hace como un relato, ¿no es verdad?, de forma estructurada, siguiendo como los pasos, etcétera, sino que además al mismo tiempo va estableciendo algunos elementos desde este transformar el conocimiento de una dimensión crítica, ¿no? En el sentido que está analizando la actuación de profesores significativos que tuvo durante su formación escolar y cómo esos estímulos, en este caso positivos, contribuyeron a hacerla a darse cuenta de que ella tenía un perfil, tenía aptitudes para cursar lo que está haciendo en el momento en que está haciendo la reflexión y ha escrito este texto, en este caso formándose como futura profesora de castellano o de lengua y literatura, ¿no? Entonces, justamente este primer ejemplo, y como veremos el segundo, va a mostrar cómo desde la experiencia de relato autobiográfico, justamente va porque esta temática en este caso tiene que ver con la vocación, pero el ejemplo que vamos a ver a continuación tiene que ver con, ¿cuánto se llama? Eh, ¿Cómo miré mi experiencia escolar? Porque a veces una de las cosas que a los profesores siempre se les olvida es ponerse en la situación empática de cómo me ven los estudiantes, un elemento importante, hasta en el marco para la buena enseñanza además. Entonces, pero ese ponernos en el lugar del otro no se puede hacer si antes no he reflexionado sobre cómo fue mi experiencia como estudiante, cómo me hubiera gustado que las cosas hubiesen sido. Agrego yo que pregunta Paz Lizana, dice, quería consultar si en el relato se puede avanzar en las dos cosas al mismo tiempo, es decir, relatar y reflexionar al mismo tiempo, Sí, sí o se para puede, que claro. sea más comprensible, sería mejor hacerlo por separado. Yo le puse acá, sí, totalmente posible, el texto nunca está terminado, siempre se puede ir mejorando, ¿ya? Y justamente se puede ir trabajando en las dos líneas. Lo que pasa que para el efecto de la reflexión y hacer como una secuencia, nosotros hemos hecho esta suerte de articulación, pero una cosa es como la receta de cómo llego a hacerlo y otra cosa es Exacto. cómo yo finalmente lo presento como análisis, ¿ya? Pero que doy cuenta de los dos elementos. Pero específicamente sí, se puede trabajar con ambos. Acá teníamos el otro relato, se me corrió acá, el otro relato al que estaba haciendo alusión el profesor Santibáñez, dice acá, mi paso por el colegio, experiencia de escolarización. Acá, por ejemplo, hay una alusión directa, implícita, inmediatamente con respecto a autores, ¿cierto? Aquí está el trabajo, ¿cierto?, de Cornejo y Albornoz. Dice lo siguiente, es necesario retroceder 12 años en el pasado para hablar de mi vida estudiantil, una suma considerable de tiempo. Realizando un ejercicio reflexivo, esto me permite observar que varias de las ideologías y problemáticas sociales actuales estaban recién naciendo en ese entonces, pero al mismo tiempo otras de distinta perspectiva, como las políticas o administrativas, se sienten igual de vigentes en la contemporaneidad. No podría estar más de acuerdo cuando Tenti se refiere a la pobreza en las instituciones y cómo, con respeto a los cambios de la morfología social, podemos afirmar que nada de lo que pasa en la sociedad es ajeno al sistema educativo. O sea, se dan cuenta que acá parte al revés, muestra cómo articula para un hilo tempore, es decir, el hilo en el tiempo, que es 12 años atrás, lo sitúa, y luego cita, pone la cita y explica la cita. Y ahora al revés va a colocar el hecho, ¿ya? Cuando hace un profundo análisis de la problemática que nace consecuencia del privilegio y disímil sistema educativo chileno, o con Albornoz y Cornejo, cuando la importancia de la relación entre el profesor y el alumno señalan en sus conclusiones, cito, por otra parte el vínculo es una fuente de gratificación y vitalización, una forma de mantenerse joven y una razón para continuar en la docencia, pese a las condiciones adversas. Según los discursos, el vínculo es incluso un aspecto, que otorga sentido al trabajo del docente. ¿Ya? Entonces aquí está haciendo la articulación con los autores y lo está relacionando y está reflexionando con su experiencia. Hizo el ejercicio al revés, pero es valioso igual. ¿Ya? Se dan cuenta que no hay una sola receta. Lo importante es que haya transformación. Profesor Marcos. Sí, justamente
Además, este estudiante, no lo vamos a leer completo, aquí está un fragmento, pero él reflexionaba porque su mamá había sido su profesora. ¿Ah? Entonces, además tenía un componente vivencial sumamente fuerte, porque el estudiante aquí comenta lo que le afectó el hecho que en la básica su mamá haya sido profesora de él y su profesora jefe además, ¿no? Entonces, lo interesante, no está todo el relato aquí porque no tenemos tiempo ni espacio, pero él va, digamos, va relatando lo que le pasa, lo mira en abstracto y luego lo vincula con investigaciones, estudios, desde el punto de vista sociocultural, que van justamente problematizando sobre la experiencia o la socialización escolar, ¿no? Entonces, este estudiante justamente logra hacer esta como doble dimensión de decir el conocimiento y transformar el conocimiento, pero además, como lo hace muy bien, pone como unas, las citas, ¿no es verdad?, que son como las cuñas con las que él dialoga intertextualmente con otros documentos, que era un poco lo que planteaba Marco Antonio hace un rato, ¿no?, que tiene que ver con este segundo nivel, que es de transformar el conocimiento. Y tenemos un tercer caso, autobiografía también. ¿Por qué decidí estudiar pedagogía? Dice: provengo de un ambiente privilegiado, de una familia que tuvo la posibilidad de acceder a los estudios. Relato: algunos miembros de esta pudieron optar por el campo de la pedagogía. Personalmente, las razones o convicciones que me llevaron a estudiar pedagogía en castellano se basa en la implicancia que tiene esta para la sociedad. Se cree que la educación es la base de las mentalidades colectivas e individuales, debido a que es la que construye y consolida los valores e ideales de los sujetos que la componen. Por lo que mi principal convicción se basa fundamentalmente en ser un aporte a la sociedad desde áreas, entre muchas, que a mi parecer necesitan urgente cuidado y dedicación, como lo es el mundo carcelario, por ejemplo. Entonces ahí va haciendo este paralelo, ¿cierto? Y nosotros lo que tenemos que cuidar es que haya relato, pero que haya análisis. Lo que no debe ocurrir es que solo haya relato, sino que tenemos que hacer ese desdoblamiento. En relación a lo anterior, se afirma que mis expectativas formativas se basan esencialmente en constituirme como una profesional sumamente empática, ética, crítica y académicamente fuertemente instruida en lo que respecta al campo de estudio. O sea, deja súper claro el deber ser, y eso tiene que ver porque entiende en qué consiste su formación, ¿ya? O la formación que tiene que adquirir, y es una construcción totalmente concreta, ¿ya? En otras palabras, la elección del campo pedagógico se basa en que, en mi parecer, la educación es una de las áreas fundamentales del desarrollo de la sociedad, del cuidado a las personas y un terreno político de lucha constante. Entonces, la interacción que va haciendo entre el discurso, su relato, y lo va intercalando, maravilloso, ¿ya? Otra cosa es cómo llegamos a esto. Claro, tuviste que ordenar, tuviste que reflexionar, hay varios borradores. Esta es la versión final, pero obviamente hay todo un paso previo que permite reflexionar, que permite articular y que permite construir un discurso crítico transformativo que nos atañe, y que de eso se trata, digamos, esta construcción. Y para terminar, porque se nos va haciendo corto el tiempo. Ya se nos acabó Se el nos tiempo en acabó, realidad. bueno, y ahí explica un poco más. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, pero la idea es que podamos Eso. compartir y preguntar, eh, y comentar algo también, que no nos quedemos Sí, solamente yo con... quería agregar, Marco Antonio, que como hemos visto en los ejemplos, porque tal vez la explicación que damos nosotros como profesores, cuarentones, cincuentones, así parece como una cosa estratosférica, ¿no? Pero cuando hemos visto los dos ejemplos, digamos, de lo que sería una buena narrativa, vemos que efectivamente no era tan complicado. ¿Ah? Por eso es interesante ver los ejemplos, porque en el fondo los niveles de exigencia, estos son estudiantes que están todavía en la medianía de la formación inicial docente, no son todavía los que van a hacer la práctica final, ¿no? Por tanto, uno podría entonces decir, ¿no?, que al menos tal como muestran sus escritos, hay un buen horizonte de cómo va a ser el perfil de este profesor o de esta profesora. Además, hemos puesto un ejemplo de un chico y una chica, ¿ya?, para que también veamos como las formas de escritura que a veces no, a veces sí, pueden estar marcadas también por los géneros, ¿no? Hay unas preguntas, Marco Antonio, vi que se abrieron unos globos, ¿no?, del chat. Son comentarios. Van Ah, vale, agradeciendo perfecto. que encontraron interesante la experiencia.
Yo la verdad es que siempre quedo súper conforme y feliz con todo lo que ustedes nos aportan. Y sí, siempre se hace corto el tiempo. Nos encantaría que los estudiantes pudieran tener más espacios de trabajo, pero al menos lo bueno, lo que me deja tranquila es que todas las charlas que ustedes han ido levantando en torno a los incidentes críticos, cómo mirar los espacios de redacción, están igual albergados en el espacio de práctica. Entonces, si el estudiante que está hoy día presente siente que a lo mejor en su proceso formativo les faltó conocer más de los incidentes críticos, puede ir al espacio virtual que mañana van a trabajar y ahí van a encontrar las charlas que dieron ustedes, por ejemplo, el primer semestre, que también ahí mostraban la experiencia, cómo vinculan ciertas estrategias interculturales, etcétera. Entonces, por lo mismo, yo creo que este continuo que hemos hecho con ustedes dos, ya tenemos varias semillitas instaladas previamente que también sirven para este proceso de nutrir. Y aquí solamente les puedo dar las gracias, porque la verdad es que siempre han estado muy dispuestos a compartir lo que han investigado, lo que trabajan y lo muestran a toda la comunidad estudiantil, que eso es lo que se quiere promover en este espacio de práctica. Así que nada, muchas gracias, como siempre. No, por Dios, muchísimas gracias a ustedes, a Marco Antonio, que siempre también incluye, me invita a ser su partner en este oficio. ¿Cómo que me invita? Y yo decir la verdad que puede sonar así como arriesgado lo que voy a decir, pero en nuestra experiencia cuando hacemos capacitaciones en los colegios como forma de vinculación a la comunidad, lo que vemos es que los profesores que llevan tiempo en el sistema terminan convirtiéndose en menos operadores, en meros como instructores. Y esta dimensión crítica les cuesta mucho porque no hay espacio, todo es aplicar algo, viene el decreto del ministerio, viene la indicación casi hasta los centímetros cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces los espacios que hay realmente para generar este saber pedagógico al que estamos apuntando aquí son pocos, pero también es porque la formación inicial en muchos de estos docentes no apuntó en esta línea. Y en este sentido creo que la UNCE, como una de las casas importantes formadoras de profesores, tiene una gran misión de campo. Nosotros creemos, Marco Antonio, creo que en esto compartes tú conmigo, que este granito de arena puede contribuir en esta línea. Sí, yo quería insistir en esto, que la idea no es instalar una única manera estandarizada de hacer las cosas. Yo lo que sí instalaría la fase entre decir el conocimiento y transformarlo. Eso no lo cambiaría. Pero lo demás, yo creo que cada carrera, cada programa tiene que ver de qué manera esto les sirve, si es que les sirve, y cómo lo puede hacer operativo tanto en las construcciones de autobiografía, en las construcciones de ensayo, en el análisis de incidentes críticos. Es decir, hay una serie de recursos que ustedes pueden utilizar en distintas fases de el análisis mismo del portafolio, lo que se tiene que transformar, y yo creo que de base, y lo digo muy responsablemente, tenemos que hacer un anclaje y una transformación del portafolio de no ser solo un receptáculo descriptivo de información que detalla y nos cuenta lo que es, y tenemos que pasar a que el portafolio a lo mejor tenga menos páginas, pero la mayor cantidad de las páginas sean de reflexión crítica docente transformativa. Y no solamente que sea una descripción para decir que hice la práctica, sino que el portafolio en todas sus aristas se transforme en un eje transformativo y donde el estudiante en formación, el docente en proceso formativo, logre dar cuenta y evidencie de la mejor manera con la cual su carrera, su equipo de docente formador o que trabajan en el área, decidieron que eso fuese así. Insisto con esto, no es nuestro afán estandarizar, pero sí lo que yo, y no quiero usar la palabra estandarizar, pero sí lo que pondría en discusión sería esto de describir el conocimiento y transformar ese conocimiento y no perder la ruta, ¿cierto? No perder lo que dijo Freire, no perder lo que ha planteado Giró, y cómo hacemos esa transformación desde la construcción discursiva de cada disciplina formativa, docente, que cada uno desarrolla en estos espacios, y que va más allá de una disciplina en particular, sino que yo creo que estos son elementos que son críticos, que son exportables, que son discutibles y aplicables en las distintas dimensiones, y que cada carrera debe velar justamente por cómo lo articula de mejor manera, pero no perder el foco, que lo que tenemos que hacer es transformación.
Ahí está, creo, puesta la ficha y yo creo que ahí al menos no, es donde no hay que perderse. Sí, Marco, hay una pregunta en el chat, pero mientras tú la miras, yo quería decir que lo que nos ha pasado siempre en estos talleres es que como además tenemos colegas que cumplen la misma función que hacemos Marco Antonio y yo en nuestra carrera, se cruzan como los niveles de análisis, ¿no? Sí. Entre lo que necesitan nuestros estudiantes y también como lo que necesitamos como apoyo, acompañamiento, los docentes universitarios que cumplimos esta misión de estar en las diferentes prácticas, especialmente la profesional. Entonces aquí también hay como tips, lo digo para las personas responsables de la coordinación, que yo creo que seguramente podemos, aquí hay como un semillero de muchas cosas que podemos hacer también institucionalmente para apoyarnos, para renovarnos, para crecer con las Sí. experiencias de unos y de otros, aparte de lo que hacemos para nuestros profesores que están ya ahí con un pie en la práctica profesional ahora. Sí, ahí yo pensaba en cuando nosotros como docentes que acompañamos a las prácticas nos encontramos con estos relatos de nuestros estudiantes, ¿no? Cómo colocar ahí las preguntas críticas. Y yo creo que ahí es un desafío también, desde ahí a ver, pensar en cómo trabajarlo también con nuestros tutores, con nuestros docentes que están acompañando la práctica, que yo creo que ese es un desafío también relevante. Así que ahí va a quedar ahí una invitación para ustedes también. Muchísimas ¿Ya? gracias. No, Muchas muchas gracias. gracias. Yo quiero responder una pregunta que está acá de Catalina Orellana, que dice, tengo una duda, la reflexión pedagógica en la realidad laboral, ¿en qué momento se utiliza? Sé que son pocos, dice, pero la evaluación docente. Depende mucho del establecimiento. Lo que pasa es que prácticamente los establecimientos dicen, ya evalúese, usted se evalúa y arréglesela como pueda. Entonces, normalmente estos llegan a los PC2. Los PC2 son los modelos de capacitación que de verdad como institución debiéramos adquirirnos, participar. Los PC2 son licitaciones que se hacen para capacitar a docentes que han salido mal evaluados en un proceso de evaluación docente. Solamente en esa instancia está como el espacio para escuchar o trabajar estos, porque si han sido evaluados mal, y normalmente los dos elementos críticos de evaluación, que yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, es todo lo que corresponde a la construcción evaluativa y el análisis de tablas de consistencia evaluativa, que son muy mal evaluados, es lo peor que tenemos, y la segunda tanda de lo peor que tenemos como docente en proceso de evaluación docente tiene que ver justamente con los procesos de reflexión docente, ¿ya? No voy a incluir acá la discusión si es válido o no la evaluación docente, eso yo creo que de alguna manera ya está instalado, hay una ley, hay una carrera docente instalada, podemos tener visiones distintas frente a eso, pero no podemos no preparar a nuestros estudiantes para esa instancia, y creo que sería un muy buen ejercicio desarrollar procesos de ese tipo, ¿ya? Es decir, que como universidad tuviéramos equipos que nos dedicáramos a hacer acompañamiento real a los docentes que están en ejercicio, que lo requieren, y sería una experiencia importante que nos fortalecería, ¿ya? Y que no solamente nos quedemos en la línea teórico-investigativa, sino que en el fondo pasamos a estar derechamente trabajando con los docentes. Eso se puede colaborar desde el colegio de profesores, en distintas instancias. Esto se requiere. Y se requiere que sea súper puntual, súper preciso. Hay muchas instituciones que hacen esas capacitaciones y en realidad no entregan las herramientas de calidad que se requieren, y el docente vuelve a salir mal evaluado y nadie se hace cargo. Yo quisiera complementar la respuesta que ha dado Marco Antonio diciendo que el marco para la buena enseñanza establece que la reflexión docente o la práctica reflexiva es un deber ser del profesor, o sea, una parte consustancial al ejercicio docente, ¿ya? Que está básicamente anclado en el dominio de responsabilidad profesional, que creo que se va a llamar de otra manera en la nueva actualización, pero que se proyecta especialmente en los dominios A, B y C, ¿no? Luego está la evaluación docente, que son los docentes de los servicios locales, educación municipal y establecimientos que están adscritos a la carrera docente, que en la construcción del portafolio de la evaluación docente está la reflexión, de la que hablaba Marco Antonio hace un rato. Pero los colegios tienen libertad de cómo organizar espacios colegiados, porque esta otra reflexión de la que he hablado es la personal, la que hace el docente. Pero esta reflexión o práctica reflexiva colegiada, esto queda libre albedrío de cada institución, ¿ya? Y eso es lo que muchas veces no está bien regulado y se convierte como a la hora de los incidentes en la que hablan muchas cosas y en el fondo como no se canaliza efectivamente esta reflexión a un nivel
crítico, que es lo que hemos estado un poco apuntando aquí. Muchas Muy gracias. bien, pues muchísimas gracias a ustedes y cuenten con nosotros si hay otra instancia para poder abordar estas y otras lógicas. Espero que los estudiantes se lleven todas sus dudas y traten de empezar a visualizar en qué áreas les gustaría profundizar sus dilemas pedagógicos, porque al menos con la charla de hoy día finalizamos lo que se relaciona a todo lo que promueve el modelo en torno a identidad, reflexión e investigación. Esta vez logramos hacer que fuera mucho más integral toda la mirada, no fue como anteriormente que era identidad la charla, reflexión la otra charla e investigación. Ahora fue mucho más integral, así que estamos avanzando en hacer esta mirada que deberíamos tener todos los docentes, y mañana parte la segunda parte de este ciclo de inducción, que es en torno a las estrategias TIC, cómo tienen que trabajar con el espacio virtual y además cómo pueden construir su portafolio digital, que nuevamente va a venir a pedirle todo lo que nosotros hemos conversado este lunes, este martes y este miércoles desde distintos ángulos. Así que piensen dónde quieren que profundicemos durante el semestre para poder tener su levantamiento, porque al final ustedes son los que nos van a dar nuevamente la ruta a seguir, a dónde queremos apoyarlos más como coordinación de práctica, coordinación general de práctica. Por ahora, muchas gracias, chiquillos, y los liberamos porque ya es la hora de almuerzo, para que todos, primero tenemos que también cuidarnos como docentes, así que es eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias. Que tengamos